Tras la muerte de mi suegro, el tiempo se escurrió aprisa, como si con su desaparición los relojes se hubieran desbocado. Lucas se vio entonces rebasado por las responsabilidades que ahora ya no podía realizar mi suegro. Desde los primeros días, el italiano me había insinuado la posibilidad de que, si me esforzaba, podía llegar a ocupar el puesto de mi suegro en la fábrica y en los negocios. Yo sabía que el ascenso significaba mucho dinero extra, pero aunque le puse empeño al comienzo, mi estado de ánimo me traicionaba. También sabía que hacerse cargo de aquella posición implicaba dedicarse 100% a las operaciones, y yo, por entonces, no podía aplicarme de lleno a nada. Lucas no tardó en ver que yo no era apto o no tenía el interés suficiente para hacerme cargo de semejante responsabilidad, y en breve buscó un sustituto. No me sorprendió enterarme de que finalmente eligió a Yaga para que fuera su mano derecha. Me alegró incluso saber que el venezolano, quien era mi amigo, era ahora uno de los máximos jefes de la organización. Pero esta alegría, así como las demás y breves alegrías de aquel tiempo, duraban tan solo un fugaz instante. Y es que la oscuridad reinó desde entonces en mi vida, ya que, contrariamente a mi creencia de que sin mi suegro todo se encaminaría, tuve que ver cómo se cumplía todo aquello que había temido. Ya no podía ser eficiente en el trabajo, ni en las mañanas trabajando los metales, pues con cada vez más frecuencia cometía errores o me lastimaba las manos en descuidos, así como por las tardes en las entregas, en donde volvieron a agredirme y en una ocasión hasta fui estúpidamente detenido por un policía. Los contactos de Lucas eran por entonces poderosos, y el italiano no tuvo problemas en sacarme del enredo, pero sé que desde entonces su mirada recelosa se posó sobre mí, y en su fuero interno se preguntaba si tras la muerte de mi suegro yo era todavía apto para el trabajo. Pero a mí no me importaba que me mirara de reojo. Incluso Yaga se me acercó y me habló como amigo, pero también me habló como el jefe que ahora era, que se preocupaba por su gente, y me sugirió que me esmerara un poco más por todo el grupo, pero también por mi propio bien. Y es que en este trabajo uno era amigo del otro mientras tanto no hubiera un conflicto de intereses. Caminaba, sin embargo, cabizbajo por las calles tratando en vano de esmerarme. El hedor a podredumbre que emanaba mi hogar envenenaba cualquier brote de esperanza. Me había tenido que acostumbrar al hecho de que ahora mi hijo tenía su propio ordenador, regalo hecho por mi suegra en Navidades. El aparato fue ubicado nada más llegar en la habitación de Iván, y Gloria, por no perder oportunidad de estar junto a su hijo, instaló el suyo en la misma mesa en donde mi hijo pasaba la mayor parte del día. Ya no jugaba a su consola, la que había quedado olvidada en una caja en el altillo. Ahora podía dedicarse solo a su ordenador, en donde tenía todos los juegos posibles. Tengo que decir que la principal causa que me tenía mal era ver a Iván desmejorado por la vida que llevaba. Acostumbraba a instalarse frente al ordenador nada más llegaba del colegio, y allí se pasaba la mayor cantidad de horas posibles. Había aumentado de peso. Sus reacciones eran mucho más lentas, sus actitudes predecibles y atolondradas. Nada quedaba de aquel niño vivaz que se paseaba por toda la casa inquieto. Ahora, para orgullo de la madre, se quedaba tecleando toda la tarde y solo apartaba sus dedos de la máquina para restregarse los ojos una vez estos no le permitían mirar más por la irritación. Pero lo que realmente me destrozaba era haber descubierto que sentía por mí un profundo rechazo. No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo percibí, pero una vez manifestado, se hizo más y más grande según pasaban los días, y yo presenciaba todo como desde unas arenas movedizas, sintiendo que todo se hundía, pero sabiendo que era a mí a quien se tragaba el entorno. Sentía el fastidio que le daba al verme entrar a la casa. Lo percibía claramente en sus ojos. Apartaba la mirada fingiendo interesarse por algo, alejándose con rapidez del lugar.
Y si intentaba acariciarle la cabeza, una vez estaba en su habitación, mientras jugaba, sentía cómo a la menor oportunidad se apartaba. Era como si temiera que mis manos fueran a quemarle el cuero cabelludo. Ya no se sentía cómodo cuando yo estaba en la casa. Se quedaba en su habitación, con o sin su madre, y solo hablaba lo justo en caso de que se le preguntara algo, de que yo le preguntara algo. Intuía que con Gloria, con sus compañeros o con los demás en general era diferente. Y de nuevo me repelió la mera posibilidad de discutir este asunto con mi mujer. Ella también me evitaba, pero esto no me afectaba, o al menos eso creía. Cuando llegaba por las tardes me hacía la pregunta de que si era posible que ellos pensaran que yo los había abandonado. Y esta pregunta ganaba cuerpo y me hacía cada vez más difícil llegar a la portería del edificio, tomar el ascensor, y ni hablar de cuando debía introducir la llave en la cerradura para abrir la puerta. Los mecanismos de aquella puerta se me presentaban cada vez más duros de girar, como si estuvieran atascados u oxidados. Y en una de aquellas tardes en donde regresaba del trabajo, en medio de mi confusión y, llevado por un arrebato, me metí al bar. Cosa inusual desde que mi suegro había muerto. Llamé por teléfono a Gloria y le mentí diciendo que tenía que hacer horas extras en el trabajo. Me hundió aún más percibir en su voz cierta alegría al mencionarle que tardaría en llegar. Le pedí a David una cerveza e intenté hablar con él. Al comienzo pareció interesarse en mi angustia y me hizo ver algunos puntos de vista interesantes sobre mi dilema, como que yo era demasiado pesimista. Aunque luego pensé en esto mejor y me pareció una frase enlatada, que de tan general que era en el fondo no significaba nada. Luego renuncié a hablarle, ya que percibí en su mirada la obligación de escucharme por el mero hecho de que yo era un cliente y me debía respeto. Y así comencé a tomar primero una o dos cervezas, pero luego perdía la noción de cuántas bebía. En ocasiones el propio David me sugería que era mejor ya no beber, que era mejor que me fuera a casa. Y al principio le hice hasta caso, pero luego le exigía que me trajera otra más. Le gritaba incluso la consabida idea de que yo era un cliente y me tenía que obedecer. Llegaba a casa bien entrada la noche, y aunque trataba de no tropezar con nada, siempre algo caía. Y me hería en lo más hondo que Gloria no me dijera nada en esos momentos. Fingía interesarse en alguna otra cosa, me besaba, y luego volvía junto a Iván, que jugaba con el ordenador en su habitación o se dedicaba, mínimamente, a las tareas del colegio. Yo sabía perfectamente que ella reconocía al instante cuando un hombre había bebido, ya que la traumática experiencia de crecer junto a un padre alcohólico le otorgó a su olfato una cualidad única. Pero no me decía nada, incluso luego de sentirme como en ocasiones me había precisado en correr al baño a vomitar. Siempre me encontraba la comida en la cocina, envuelta cuidadosamente en papel aluminio, tibia en ocasiones. Aunque también en ocasiones cenábamos juntos, por supuesto en silencio. Y por aquellos días tuve la también estúpida idea de dedicar parte de mi tiempo libre a mirar la televisión. No tardé en darme cuenta de que el aparato nos proveía de alivio ante los largos y tensos momentos de silencio que se formaban. Y Gloria se sentaba a mi lado, fingiendo interesarse en los programas que miraba, pero se levantaba a la mínima oportunidad e iba a la habitación de Iván, donde éste yacía atrincherado. Tras entrar, con disimulo, cerraba la puerta con el pie. Prestaba yo entonces atención a los sonidos provenientes de aquella habitación, por encima de los ruidos de la televisión, que jamás escuchaba, y podía sentir cómo se reían, tal vez de mí o tal vez no, pero se reían, hablaban, y hasta jugaban a empujarse. Y yo me sentía como un extraño, como un perturbado que escuchaba a una familia ajena.
Y esta rutina se mantuvo misteriosamente sin alterarse por años. Y ya no pensé en la formación de Iván, pues ya no estaba en mis manos. Y las noticias del estado del mundo se volvieron otra vez indiferentes para mí. Y en una de aquellas tardes en donde volvía del trabajo, de mi peculiar trabajo, y en donde ya no solo me sentía mal al dirigirme a ese bar, pues aquella era una agradable tarde de primavera, sino que me sentí todavía más asqueado al ver cruzar en una esquina a mi amigo Hernán, junto a Pablo y también, en compañía de muchos otros a los que no conocía, llevando infinidad de bolsas de supermercado con bebidas y demás ingredientes para una fiesta. Y digo que me sentí todavía peor porque me recordaron, con violencia, como si un revés de mano me abofeteara la mejilla, lo que también ocurría ese día. Hábilmente me escabullí, pues sabía que era a mí a quien buscaban. No tenía ganas de estar con nadie, ni con mi amigo Hernán. En el último tiempo, sus esfuerzos por acercarse a mí de nuevo habían fracasado. Y aunque el filo de sus preguntas por indagar en mi intimidad se habían acrecentado, poco fue lo que le concedí. Pensé en cómo habían decrecido mis relaciones con mi amigo. Es decir, y a decir verdad, habían decrecido con todos en general. Solo puedo decir que con Juani había prosperado mi confianza. A tal punto llegué a entenderme con ese retrasado, que me pareció una buena idea emplearlo en las entregas que yo debía hacer y que la verdad ya no me sentía con fuerzas. Lo enviaba cuando en algunas tardes me encontraba demasiado cansado o deprimido como para moverme. Le extendía el mapa y le señalaba los lugares de entrega y sobre todo los límites que no debía traspasar. Él asentía con la cabeza y en ninguna de las ocasiones regresó sin un sobre bajo el brazo. Y debo reconocer que hacía su trabajo con un placer que a mí me producía una gran envidia. Lejos, pues, de todos, me lancé al bar de David. Ávida estaba mi garganta por humedecerme de cerveza y soledad. Tras instalarme en la barra, tomé el periódico y me propuse leer un artículo en donde se mencionaba cómo un ensayista francés había destrozado la imagen de Freud en Occidente. Pero víctima una vez más de la conspiración del mundo, el periódico se me escurrió y cerró, debido a su virgen y rígido papel, y ya no pude seguir leyendo. Por lo menos estoy aquí solo, me dije, pero luego pensé, despierta, niño. No tardará en surgir una nueva brecha por la que se filtre la desgracia. Y tras decir esto, alcé la vista y comprobé mis temores. Ya no estaba solo. Un sujeto se me acercaba, mirándome, como si me conociera, abrigado con un sobretodo a pesar de esta agradable temperatura. Justo hoy, en el día de mi cumpleaños, pero ya nada me importaba. Oliver se echó para atrás con el cúter en la mano, pues había escuchado cómo se movía una puerta. Al ver que no era la puerta de la calle la que se abría, sino la contigua a la de la habitación de Hernán, hizo 2 pasos y se acercó a su umbral para ver mejor. La empujó para abrirla y se tranquilizó al comprobar que la razón de que se abriera se había debido a la corriente de aire que se formara al haber dejado la ventana abierta. Se guardó el cúter en el bolsillo y empujó de nuevo la puerta, esta vez para entrar. La habitación era un tanto menor que la de Hernán, y en la pequeña cama que estaba casi al final, junto a una silla con su mochila del colegio, dormía plácidamente su hijo Iván en posición fetal. Entró y cerró la puerta tras de sí. Podía escuchar su respiración, y por cómo le resultaba tranquila y armoniosa, comprobó que aún era un niño sano. Se sentó en la cama y le acarició sus gruesos cabellos alborotados. Pensó en que ya le tocaba una visita a la peluquería. Iván se estremeció levemente entre sueños, balbuceando palabras ininteligibles. Antes de acostarse con él,
Advirtió que tenía uno de sus puñitos cerrados envolviendo un objeto. Quiso abrírsela, pero la sujetaba con fuerza, y temía que si lo forzaba terminaría despertándolo. Se tumbó e imitó su posición, envolviéndolo. Iván se relajó y aflojó su puñito. Oliver entonces descubrió que lo que su mano contenía era una de las piezas de su Lego. Volvió a ponerle la pieza entre los dedos y le cerró la mano, para que pudiera encontrarla allí al despertar. Haciendo caso omiso a los ruidos que comenzaban a nacer en la casa, lo abrazó con fuerza y le dijo al oído que lo quería. Fin.